Saludos, bueno, de nuevo con ustedes, señores, en su programa Ante el País, todos los sábados después de almuerzo, ya usted sabe, siempre actualizando lo que pasó en la semana. Como bien le había comentado en el segmento anterior, que teníamos un invitado que va a contestar muchas cosas, porque es una figura que casi la gente no la maneja técnicamente, pero es parte fundamental del sistema judicial, sobre todo a partir de la Constitución del 2010, que es donde esta figura viene, que se trata del señor Rodolfo Valentín Santos, quien es el director general de Defensoría Pública. Entonces vamos a pasar con él y vamos primero a preguntarle a nuestro invitado, para que ustedes sepan qué es la Oficina de Defensoría Pública. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti, gracias a ustedes, porque ante el país, ¿no? Como se denomina el espacio, este importante programa, es importante decir que existe una Oficina Nacional de Defensa Pública que tiene que ver con la asistencia gratuita, ¿no? Para todas aquellas personas en conflicto con la ley penal. Es importante recalcar que existe el Ministerio Público, la Fiscalía, Procuraduría General de la República. Estos se encargan de perseguir, imputar, acusar, solicitar medida de coerción, cual que sea, prisión preventiva. Entonces el Estado también tiene una institución a partir de la ley 277-04, así como el artículo 176, como muy bien señalas, sobre el servicio de asistencia gratuita y de manera pública para todas aquellas personas, primero, que no tienen recursos para pagar un abogado, y segundo, para aquellas personas que por cualquier causa no tengan un abogado. Entonces el Estado le provee un abogado, pero un abogado especializado en materia penal, en litigio penal, derecho constitucional, derechos humanos, derechos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo la supervigilancia del debido proceso cuando una persona es detenida, es apresada o procesada. Entonces, la Oficina de Defensa Pública, a través de un equipo altamente calificado de abogados, le asiste desde que usted es detenido por cualquier causa. Estamos en todas las redes sociales, tenemos en todas las redes sociales número de acceso, tenemos oficina en todo el país, coordinadores, defensores, que usted está preso y no puede pagar porque usted quiere, porque la Oficina Nacional de Defensa Pública está abierta a todo el público y es de fácil acceso, que es uno de los criterios que establece la Constitución de la República. Y déjeme decirle que usted no tiene que pagar un solo centavo para que ese defensor público le asista en todas las etapas del proceso hasta que usted esté definitivamente desvinculado del caso, del proceso o del expediente. Bien. Bueno, yo creo que una explicación como esa ya por lo menos sabemos o sea, que tenemos una oficina que se encarga de eso y qué hace. Antes de tirarle, ¿verdad?, la pregunta a buscapié, que aquí ya me están tirando por WhatsApp la gente, pero le voy a llevar suave. Porque yo lo primero quiero saber, ¿fue a raíz de la Constitución del 2010 que esto comenzó como a funcionar o estoy equivocado ¿verdad?, con los derechos como humanos? O sea, la Constitución de 2010 para adelante. Y a partir del funcionamiento de esa oficina, ¿cómo ha venido? Si ha venido en aumento o si se ha disminuido, o cómo usted, en el tiempo que tiene, no sé cuánto tiempo tiene, también no lo contesta, ¿cómo usted ha visto la evolución de esa oficina al día de hoy? Óyeme, es una interesante pregunta con varios subtemas que ameritan varias respuestas. Lo primero es que la defensa pública
nace a partir del año 2004. Pero es importante recalcar que antes del año 2004 existían los abogados de oficios que estaban apostados en los distintos tribunales a nivel nacional. Esos abogados de oficio recibían, ¿no?, los expedientes ya cuando el caso estaba para conocerse en un tribunal de fondo. Es decir, cuando se le iba a conocer ya sentencia para ser condenado o absuelto la persona en conflicto con la ley penal. Resulta que en el 2002 se publica una nueva normativa, un nuevo Código Procesal Penal. El anterior, el Código de Instrucción Criminal o Código de Procedimiento Criminal, sí el proceso era totalmente distinto al proceso que hoy en día nosotros llevamos. De hecho, el abogado de oficio no participaba en las etapas preliminares cuando una persona era detenida, pero tampoco se desplazaba a algún destacamento a hacer algún tipo de diligencia a favor de la persona detenida. Pero a raíz de la reforma que hubo a partir del año 1997, también se produjo un nuevo Código Procesal Penal que se promulgó en el 2002 y se publicó en el 2004. Es decir, su aplicación fue a partir del 2004 y concomitantemente nace esa figura del defensor público que es extraída del Código Tipo Modelo para Iberoamérica. Es decir, todos los países latinoamericanos se han montado en el tren de una nueva norma procesal penal, de corte mucho más garantista que el que teníamos anteriormente, que era de corte inquisitorio. Este es adversativo acusatorio, donde realmente los protagonistas son las partes en el proceso. Entonces, la defensa pública era una necesidad, porque íbamos a tener un Código Procesal Penal, para ese entonces nuevo, ya tiene 20 años, 2 décadas, ya es mayor de edad, y para ese entonces era imposible poder tener un código procesal sin la presencia de la figura del defensor público, porque el abogado de oficio no tenía la instrucción, el conocimiento necesario para llevar los procesos a partir de la detención del individuo. Entonces, con esta reforma del Código Procesal Penal, y que transformó también los tribunales de la República desde el punto de vista de su conformación, de su composición. Entonces, aparece la Oficina Nacional de Defensa Pública en la Ley 277-04. Y es importante decir que la defensa pública, anteriormente llamada, o nos llamábamos defensores judiciales, nació como una unidad del Poder Judicial, mientras tanto se publicara la Ley 277-04, como una unidad, para poder darle cumplimiento a los requerimientos del Código Procesal Penal. Todos ustedes saben que se creó ese nuevo tribunal como el Tribunal de Servicio de Atención Permanente en todos los palacios de justicia, donde por primera vez un individuo detenido o apresado iba a ser llevado frente al juez para que el juez determine si impone alguna de las 7 medidas de coerción o lo deja en libertad. Entonces, era obligatorio que allí existiese 24/7 de turno un defensor público para conocer de esas vistas o de esas medidas. Otra pregunta interesante que haces es el hecho de cómo ha ido creciendo y progresando la defensa pública. De verdad que la defensa pública ha sido una institución que ha venido a llenar un espacio importante en la sociedad dominicana. Y esto lo digo porque tenemos el poder represivo del Estado. Dícese la Procuraduría General de la República, fiscales, Ministerio Público y todas las agencias estatales
investigativas del Estado. Pueden imaginarse ustedes este Leviatán detrás de un individuo que ha cometido un crimen y un delito. Es aplastante. Entonces, existe la Oficina Nacional de Defensa Pública. Defensores públicos con coraza de acero, de hierro, para poder resistir esa embestida del poder represivo del Estado. Entonces, ¿cómo resistimos nosotros los defensores públicos esa embestida? Agencias investigativas, policía, Dirección Nacional de Control de Droga, Procuradores General de la República, policías, militares, con toda su logística. Bueno, nos revestimos de una armadura que tiene que ver con derechos humanos, derechos fundamentales, debido proceso, garantía constitucional, y esa es la armadura con la que cuenta un defensor público para asistir y representar a una persona en conflicto con la ley penal. Yo creo que sí hemos crecido mucho, hemos crecido bastante, y esto lo digo porque en principio iniciamos apenas 8 defensores públicos a nivel nacional. Entonces, ahora mismo contamos con aproximadamente unos 700 empleados, paralegales, investigadores, trabajadores sociales. Tenemos aproximadamente unos 300 abogados, 149 son defensores públicos de carrera y la otra parte son abogados contratados para poder llenar los espacios en algunos municipios y provincias que hacen falta. Esto es para que la sociedad dominicana, todas las personas radicadas en este país, ciudadanos o extranjeros, puedan tener acceso, ¿no?, a una defensa digna de parte del Estado, de parte de un defensor público. Entonces, la defensa pública ha ido creciendo. Tenemos unas 29 oficinas a nivel nacional. Contamos con esa cantidad de defensores públicos que de manera obligatoria todos los viernes, todas las semanas, visitan los centros carcelarios a nivel nacional. A nivel nacional. Nosotros tuvimos una asistencia de personas que le asesoramos en el año 2023, unas 114,000 personas. Tuvimos una entrada de caso de unos 24,000 casos el año pasado. Para que ustedes entiendan y aprecien el trabajo que realiza esta institución. Tuvimos el año pasado aproximadamente 5,000 casos que egresaron de la institución por 2 acciones importantes. Autos de no al lugar, que es en la etapa intermedia, donde el juez dice: aquí estas pruebas no son suficientes o estas pruebas fueron obtenidas ilegalmente, y dispone la libertad y el cierre de ese proceso. Y también otra acción es absoluciones o descargo en un juicio de fondo. Entonces, esa es la efectividad que llevan los defensores públicos en los procesos que se le asigna. Es importante también recalcar que la defensa pública en el año 2022 obtuvo una sentencia interesante del Tribunal Constitucional. Estamos hablando de la 136-22 del 30 de marzo del 2022. Resulta que la defensa pública en el año 2010 se separó del Poder Judicial, dejó de ser parte del Poder Judicial, aunque teníamos ya una ley que configuraba, ¿no?, normativamente la defensa pública. Pero esa ley decía que íbamos a estar adscritos 5 años al Poder Judicial. Y resulta que llegó el momento de separarnos. Cuando nos separamos, de verdad que yo creo que la gestión anterior no entendió que la Constitución de ese mismo año, del 26 de enero, nos titulaba como órgano constitucional. Entonces parece que no le hicimos mucho caso a eso de órgano constitucional. Bueno, déjemelo ahí porque ahora vamos a nuestra segunda pausa para entonces venir con el señor Rodolfo Valentín Santos, director general de Defensoría Pública,
Y en el próximo segmento vendrá nuestro colega y amigo Wilson Pérez al debate. Vamos arriba. Así que gracias por estar en sintonía. Bueno, qué placer estar aquí con ustedes. Llegué un poquito tarde, le decía a nuestro distinguido invitado y amigo y hermano, al doctor Rodolfo Valentín de los Santos, director de la Defensoría Pública. Estábamos invitados a una actividad a participar con el presidente Fernández, que estaba reunido con los miembros de la Comisión de Observadores de la OEA, que encabeza el expresidente de Chile, el presidente Frei. Ya posteriormente, el viernes a las 7 de la noche, estuvimos también en el Palacio Nacional, donde el presidente Frei se reunió con el presidente Luis Abinader, y posteriormente entonces las otras comisiones de observadores que están aquí, a las 8 también se reunieron posteriormente. El encuentro se prolongó por más de 2 horas, estaba previsto concluir a la 1, y mire, sin embargo, se extendió. Parece que por la viabilidad de los debates que había en ese encuentro, donde el presidente le exponía a los miembros de la Comisión de OEA algunos de sus pareceres que posteriormente él ofreció y que ustedes vendrán al final del programa. Pero bien, contento de tenerte aquí, Rodolfo Valentín de los Santos, un amigo de más de 30 años. Rodolfo Valentín, para los que no lo saben, fue alguacil de estrado, fue abogado ayudante. Rodolfo pasó por todos los estamentos, desde guardia hasta general, como dicen en la guardia. Miren, no nos vimos a la universidad en que estudiamos. Yo entré en el 90, él entró en el 93, yo hice una matrícula 93 a 36. Imagínense, ya tenemos 30 años de graduado, Rodolfo y yo, y Rudy también, porque Rudy también es de esa época, pero no nos vimos allá en la universidad, pero nos vimos posteriormente entonces en los tribunales con nuestros amigos en común. Hago ese introito para que ustedes, los que no tenían el placer de conocerlo, sepan que este es de los abogados que yo he definido como las nuevas promesas del derecho en la República Dominicana. Ustedes saben que el abogado, de alguna manera, la imagen pública de algunos ha sido objeto de mucho descrédito en la opinión pública, como la tienen los médicos, como la tienen otros profesionales de otras áreas. Pero Valentín, cuando era abogado, cuando ejerció, muchas oficinas de abogados de renombre en este país quisieron tenerlo en su agenda, quisieron tenerlo en su staff, porque vieron a este joven las condiciones especiales que tenía como abogado, como ser humano, como persona, y que cuando asumía un caso, lo asumía con total entrega, con total pasión. Y realmente eso es lo que define un abogado de otro abogado. Quería decir eso porque la Defensoría Pública del 2019 para acá, que es donde yo, si mal no recuerdo, él asume esa posición, va para 4 años. Yo creo que esa Defensoría Pública que vinieron a sustituir a los que eran los abogados de oficio, y que empezó, como él dijo, con 7 y hoy ya tiene 700. Sin embargo, 24,000 casos, ustedes oyeron que él decía que entraron el año pasado. Ahora, mi pregunta, Rodolfo, hermano, y es la preocupación que tengo porque muchos procesados, muchos internos me dicen cuando tienen defensores públicos, ¿cuál es el seguimiento que le da la dirección de la Defensoría Pública, la auditoría, el departamento específico que tiene que ver con la auditoría que se hace con relación al rendimiento de los profesionales que llevan muchas veces, uno lleva 15, 30, 40 casos y se le hace a veces imposible llevar la defensa a un prevenido, y muchas veces o no llegan a la audiencia o se pospone la audiencia en vista de que el defensor público no ha llegado y no ha podido constituirse el tribunal? Pero en otros casos se reenvían constantemente y ya el preso quiere que se le conozca el fondo del caso por una u otra razón. Quisiéramos que nos diga la intrículi de esa preocupación que muchas veces tienen los presos, y que yo entiendo que de alguna manera tú en el tiempo has ido subsanando, has ido tratando de corregir, porque tú, como un actor importante del proceso, que conoce bien del proceso, obviamente no te van a meter gato por liebre. ¿Cómo ha ido mejorando eso en favor de los prevenidos que tienen tiempales esperando que su proceso conozca ya el fondo del proceso, y con una prisión preventiva muchas veces más allá del plazo se va y ni siquiera la libertad pura y simple se puede conseguir, porque a veces la tanta cantidad de casos, repito, que tienen estos defensores públicos no da el traste con ellos poder llevar a cabo una adecuada defensa? ¿Cómo ha ido eso progresando y mejorando en el tiempo? Porque eso es una queja de mucho tiempo que ya no la estoy oyendo y que quisiéramos que tú nos pusieras al tanto, nos actualizaras, Rodolfo, sobre eso. Y buenas tardes y bienvenido. Gracias, hermano. Muchas gracias. Antes de responder a esa pregunta exótica que haces, digo exótica porque he participado en docenas de entrevistas, pero es una pregunta que nadie la ha hecho.
la pregunta sobre las intríngules, ¿no? Sobre la asistencia, sobre cuando asiste o no asiste un defensor público, y la carga también de aplazamiento o reenvío cuando esta persona en conflicto con la ley penal, este usuario, los familiares quieren tener una respuesta, cualquier respuesta de parte del tribunal. Y debo de agradecer, amigo Wilson, desde muchos años, de décadas, de verdad que la deferencia. Y yo creo que el mejor encomio que puede tener un amigo, un colega, un compañero, es el comportamiento de uno y lo que puede aportar de manera positiva a la sociedad dominicana. Y eso nosotros como colegas, como egresados, siempre lo perseguimos, ¿no? Y estamos siempre pendientes de aportar el mejor ejemplo. De verdad que nosotros en la defensa pública, cuando entramos a dirigir, que dicho sea de paso, como dices, ya cumplo 32 años dentro del sistema penal. En noviembre cumplo 32 años dentro del sistema penal. Algo así, el abogado de oficio, defensor público, docente de todos los defensores públicos, el 99.9% de los defensores públicos a partir del 2004 y del 94% de los jueces a partir del 2004 en la Escuela de la Judicatura. O sea que he tenido una relación muy directa con el sistema penal, el Poder Judicial, Procuraduría, Ministerio Público, fiscales, y he sido el defensor disciplinario de todos los jueces del Poder Judicial, Ministerio Público, abogados y defensores públicos. Mira, nosotros tenemos dentro de la institución un departamento que se llama Control de Servicio. Y este departamento traza la pauta del comportamiento del defensor público, del colaborador, del empleado de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Tenemos un código de comportamiento ético muy sólido donde acompaña a este departamento. Y el defensor público permanentemente es sujeto de evaluación de desempeño. Pero no es una evaluación de desempeño literal, ¿no? Que a partir de su oficina o de su cubículo se está examinando, no. En cualquier momento, el Departamento de Supervisión, junto con el Departamento de Control de Servicio, se pasean permanentemente por los tribunales de la República Dominicana, examinando, evaluando, mirando, observando el desempeño de los defensores públicos. Y le voy a dar un dato, un defensor público no va a un tribunal a perder el tiempo. No va a un tribunal a presentar un incidente, una argucia para tratar de evadir que se conozca el fondo de un proceso. Si ustedes examinan las estadísticas, la gran parte de los aplazamientos y los reenvíos se suscitan, miren por cuáles razones. No es por la falta de un defensor público. Le está prohibido a un defensor público, independientemente de que tenga esa independencia funcional que la ley le otorga, no puede ir a perder el tiempo a un proceso, a un caso, ni a pedir medalaganariamente un reenvío de un proceso, al menos que sea una excusa valedera, legal, que tenga que ver sobre el debido proceso o algún derecho fundamental o una garantía constitucional. Sí lo puede hacer. Y de conformidad como establece la norma, pero no porque no quiera conocer un proceso. Los procesos no se suspenden, no se aplazan, no se reenvían por los defensores públicos. Para que la sociedad dominicana sepa esto, no se reenvían por un defensor público. Y un defensor público va a su caso con el expediente debidamente estudiado. ¿Cuáles son las razones por las cuales se reenvían más las audiencias acá? Bueno, nosotros tenemos estadísticas. Falta de notificación,
en sentido general, falta de traslado al imputado, al interno, a la persona en conflicto con la ley penal, la falta de citación de los testigos. Y valga decir que desde que era defensor público al 100%, le atribuía la responsabilidad de la falta de citación, no al secretario del tribunal, porque debo de decir que el Código Procesal Penal le da la competencia al secretario para citar los testigos. Pero yo entiendo que es un sesgo del Código Procesal Penal, porque las partes deben de proveer las pruebas en igualdad de condiciones. Y si el Ministerio Público es una parte del proceso y un testigo es una prueba del Ministerio Público o un testigo es la prueba de la defensa, deben ellos aportarlo, deben ellos de citarlo, deben ellos de traerlo al tribunal. Y esto no pasa. Le confieren y le delegan esa confianza al secretario del tribunal y muchas veces esos alguaciles que se le asignan esa cita no aparecen los testigos. Entonces, es otra de las causas por las cuales se reenvían los procesos por falta de testigos. Otra causa es la no comparecencia de la víctima. Recuerden que la víctima es una parte importante del proceso y que se inclina esencialmente a favor de la teoría de caso del Ministerio Público. El Ministerio Público no la trae la víctima. El secretario debe de citarla o la cita y el Ministerio Público no ubica, no la trae, no la consigue, no la identifica la víctima y es una causa de reenvío. Y cuando esa víctima es legalmente citada, entonces viene un reenvío para que el tribunal ordene conducencia en contra de esa víctima y a la vez también sirve de testigo para el Ministerio Público. Entonces, todas esas causas de aplazamiento y de reenvío no son atribuibles al defensor o a la defensa pública. Entonces, nosotros estamos muy vigilantes para que el defensor público atienda a ese usuario debidamente, con toda la decencia, con toda la educación, con esa calidad en el servicio que tiene mucho que ver con la satisfacción del usuario respecto al servicio que estamos brindando. Vale decir que, a pesar de que la asistencia es gratis para los usuarios, para las personas en conflicto con la ley penal, no es un servicio malo. No es el peor abogado que hay en República Dominicana. Y me atrevo a decir que nosotros contamos con los mejores abogados penalistas en el país. Los mejores abogados penalistas. Así que al 100% estamos vigilantes de cómo el defensor público trata a ese usuario. Una sencilla razón. El usuario o el imputado es el clavo dentro del sistema. Le golpea. Por ejemplo, fiscal acusa, persigue, busca prueba en contra de ese imputado, pide prisión preventiva, lo quiere ver destruido, pulverizado. La sociedad lo que quiere es venganza, quiere sangre, quiere la horca, quiere la silla eléctrica para ese ciudadano. Muchos de los jueces creen que son el control de la criminalidad o la inseguridad ciudadana. Entonces aplican prisión preventiva. Al único que acude un imputado que no tiene recursos económicos es a un defensor público. Figúrense ustedes que nosotros también desechemos o le demos malos tratos a ese usuario como ente del Estado, como parte del sistema. Entonces, ¿a quién acudiría una persona en conflicto con la ley penal si no confía en nadie dentro del sistema? Entonces, para eso está la defensa pública. Mira, Valentín, no quería desaprovechar la oportunidad antes de irte, que apenas nos quedan 2 minutos, que brevemente en esos 2 minutos que tú quieras decirnos 2 cosas. Las personas que están en conflicto con la ley, sus familiares, que necesiten el servicio de un defensor público, que sé que allá en los diferentes palacios de justicia funcionan esas oficinas, pero a veces hay gente que desconoce eso. Un teléfono, una orientación
para esos familiares que tienen un ciudadano en conflicto con la ley que no pueden pagarse un abogado privado. Una. Y dos, las estadísticas que manejan mensualmente de las excarcelaciones, o sea, de las condenas y de los descargos. ¿A cuánto asciende regular en el mes, más o menos, promedio, un estimado? Ok, mira, respuesta rápida también. Usted puede comunicarse al 809-686-0556 o buscar en las redes Oficina Nacional de Defensa Pública o Defensa Pública RD. Y usted va a encontrar ahí los números telefónicos o los números de flota de cada coordinador y de cada oficina. A nivel nacional tenemos listados de las oficinas dependiendo de dónde sea el hecho o ocurre el hecho y usted necesita un abogado, bueno, pues usted va a llamar a esos teléfonos en esa jurisdicción determinada o puede llamar a la sede principal también, que nosotros entonces lo ponemos en comunicación con el coordinador de esa jurisdicción. Es fácil el acceso para poder tener un defensor público. Hay otra modalidad y es que tenemos defensores públicos en las oficinas de atención permanente, donde a usted le cantan prisión preventiva, le ponen una fianza, presentación periódica, garantía económica. En esa oficina tenemos un defensor público apostado 24/7. Usted solamente tiene que decirle al juez, yo necesito un defensor público, y el juez inmediatamente le asigna el caso y le provee copia del expediente y conoce entonces ese defensor público en esa vista de medida de coerción, ese proceso. Otra modalidad es que cuando el abogado privado ya lo exprime o le cobra lo que tenga que cobrarle y usted ya no tenga más con qué pagarle, usted en el tribunal le dice a ese juez o le dice a esa jueza, magistrado, yo no tengo más recursos económicos para seguirle pagando al abogado. El juez inmediatamente hace un oficio y lo remite a la Oficina de Defensa Pública y en menos de 24 horas ya usted tiene un defensor público asignado. Si acaso usted tiene un abogado privado, oigan bien, si tiene un abogado privado y usted no quiere seguir con ese abogado, por H o por R, pídale a ese abogado una certificación que diga que él no va a seguir llevando el caso, llévelo a la oficina de su jurisdicción y nosotros en menos de 24 horas le asignaremos un defensor público. Esto por el celo profesional. Bien, hay que respetar el ejercicio de la abogacía privada. Bueno, vamos a dar las gracias al licenciado Rodolfo Valentín de los Santos, nuestro querido amigo y hermano, director de la Defensoría Pública, quien ha hecho un importante esbozo de desarrollo de cuál es el desarrollo, la operatividad de esa importante institución del sistema judicial de la República Dominicana, que tan buen servicio le está dando a la ciudadanía, a la gente de escasos recursos de otro país que tanto lo necesita. Recuerden, mañana es el día de las elecciones presidenciales. Vamos a elegir nuevos senadores, nuevos diputados, nuevas autoridades, tanto el presidente como el vicepresidente de la República. Todos a partir de las 7 de la mañana, cuando la Junta Central Electoral baja el banderín, a ir a esa cita de la democracia cívica y patriótica de manera tranquila y serena, a ejercer su derecho al voto y irse tranquilito para su casa. Y ustedes, amables televidentes, el próximo sábado a la 1 de la tarde estaremos con otra versión más de su programa Ante el País. Wilson Pérez, mi amigo y hermano, doctor Ruiz Antonio, le dicen hasta la próxima. Que tengan feliz fin de semana.